Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x49, una muerte anunciada. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero enviarle un enorme saludo a todos los nuevos escuchas. Espero que estén disfrutando de esta serie y todo el contenido en redes sociales. Aprecio sus bonitas palabras y mensajes de aliento. También quiero informarles que ya estamos en la recta final de esta primera temporada. Nos ha tomado 2 años llegar a este punto, pero finalmente se ve la luz al final del túnel. No olviden seguir las páginas de Facebook, Instagram y TikTok y compartir el podcast. Realmente ayuda muchísimo a nuestra comunidad. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, introdujimos formalmente al escenario principal a uno de los actores más emblemáticos de esta historia, Cuauhtémoc, el águila que desciende. Cuauhtémoc es un personaje interesante en el imaginario colectivo mexicano, pues pese a la fama de su reputación como un símbolo de la resistencia indígena, la realidad es que la mayoría de las personas no conocen los detalles específicos de su vida. Por ejemplo, el cómo ascendió al trono imperial o la naturaleza de su gobierno, y considero que entender sus acciones ayudan a tener una mejor visión de esta historia. Pero bueno, aparte de esta breve biografía, también analizamos las acciones que tomó el caudillo de Medellín hacia finales de 1520. En general, Hernán declaró abiertamente sus intenciones en estas tierras. 1. Conquistarlas en favor de la monarquía hispánica. 2. Evangelizar a la población indígena. Y 3. Enriquecerse en el proceso. Con esos objetivos claros, se lanzó en contra de los mexicas. Su primer paso fue concentrar sus tropas en Tlaxcala y de ahí marchar decisivamente a Texcoco, desde donde prepararía a su ejército para un masivo ataque anfibio en contra de la capital. En el camino, muchos señoríos indígenas y nobles de la náhuac se rindieron ante el ejército cortesiano, que no debemos olvidar estaba compuesto en su mayoría por tlaxcaltecas. Por su parte, vimos cómo Cuauhtémoc fracasó en concretar nuevas alianzas con sus vecinos y lentamente su reino se iba desmoronando. Terminamos el capítulo con la captura y saqueo de la ciudad de Texcoco. Aquella urbe fue testigo de una brutal ola de violencia, así como la imposición de un nuevo rey a manos de Hernán. En este día veremos la puesta en escena del último acto de esta obra. La posición de Cortés en este punto era sólida, no obstante la situación todavía podría tornarse peligrosa, especialmente si no conseguía alimentar a su enorme ejército de endurecidos tlaxcaltecas. En consecuencia, Hernán se lanzó en un tour de la zona sur de los Grandes Lagos. Cortés salió de Texcoco rumbo a Iztapalapa con alrededor de 4.500 hombres. Afortunadamente para los castellanos, no fueron atacados durante este trayecto de 32 kilómetros, aunque esto cambió una vez llegaron a las afueras de la ciudad. Iztapalapa era el viejo señorío del emperador Cuitláhuac y sus pobladores permanecían en la órbita de influencia mexica, por lo tanto salieron armados a luchar contra los castellanos. El ejército cortesiano se lanzó en contra de los guerreros que salieron a recibirlos y rápidamente los fueron empujando hacia la ciudad. Los de Iztapalapa, sabiendo que estaban superados, fueron retrocediendo y abandonando el asentamiento en canoas. Los hombres de Hernán, viendo que la victoria estaba ya en sus manos, saquearon y asesinaron a todo aquel que permaneciera en su alcance. El propio Ixtlilxóchitl, que comandaba el contingente texcocano del ejército de Cortés, capturó a un líder enemigo en un feroz combate mano a mano y posteriormente lo quemó en una hoguera. Dicho esto, no todo estaba perdido para los mexicas. La evacuación de la ciudad era parte de un drástico plan. Verán, un poco al norte existía un dique o presa conocido como la Albarrada de Nezahualcóyotl, pues se cree que él la diseñó. Esta albarrada separaba el agua salada y el agua dulce del lago. Además ayudaba a mantener el nivel del agua. Los mexicas decidieron romperla y de esta manera dejar que el agua salada comenzara a inundar Iztapalapa y en el proceso destruir al caudillo de Medellín, o al menos dejarlo varado. Desafortunadamente para Cuauhtémoc, esto no fue así.
los castellanos decidieron no pasar la noche en la ciudad, como lo tenían planeado, y tras el saqueo de la tarde e incendiar varias casas, evacuaron Iztapalapa. El ejército pasaría la noche en un campo abierto cerca de ahí, aunque ojo, por la prisa tuvieron que dejar muchas de las provisiones que habían capturado y perdieron gran parte de la pólvora que llevaban para sus escopetas. Al día siguiente, el ejército cortesiano se levantó ante una ciudad devorada por el agua y ante un inminente ataque de los mexicas. El Tlatoani había enviado un ejército por tierra y otro por agua. Hernán decidió no hacerle frente y regresar a Texcoco. La retirada fue intensa, teniendo que luchar arduamente en contra de sus perseguidores. Los mexicas asumieron que aquello fue una decisiva victoria. No obstante, realmente Hernán solo se replegó y no perdió muchos hombres. De hecho, los pueblos circundantes no creyeron que esto fuese una derrota europea, pues varios señores más ofrecieron su ayuda y fidelidad a la causa castellana. De vital importancia, la ciudad de Chalco pidió auxilio a Hernán. Chalco era un importante asentamiento y en estos momentos era imperativo para la supervivencia de la capital imperial, pues su tributo de maíz era uno de los pilares de su alimentación. El caudillo de Medellín envió a Francisco de Lugo y a Sandoval a que expulsaran a los mexicas de Chalco. La lucha fue intensa, librándose varias batallas por el control de aquella urbe. Los tlaxcaltecas pelearon con particular destreza, pues parece ser que combinaban su estilo de lucha tradicional con las nuevas estrategias de guerra europeas, convirtiéndose en una verdadera fuerza a temer. De esta manera, Chalco fue restablecida como una ciudad independiente. Un importante noble pidió acompañar a los castellanos de regreso a Texcoco para agradecerle personalmente a Hernán. Además, quería pedirle que nombrara nuevo soberano al hijo mayor del antiguo señor, el cual, como recordarán de hace algunos capítulos, murió de viruela junto a muchos otros. Cortés aceptó esta petición. La guerra entre Hernán y Cuauhtémoc había escalado bastante, pero el caudillo todavía sentía que podía ganar de manera diplomática, por lo que nuevamente envió un mensaje al emperador para concretar una paz. Cuauhtémoc no respondió. Tenía cero interés en llegar a un acuerdo con él. Sin embargo, sí quería llegar a un acuerdo con los otros líderes indígenas. Pero estos rechazaron todas sus propuestas o concesiones, ya que 1. Desconfiaban de los tenochcas. 2. Les emocionaba el prospecto de un mundo sin el control de los mexicas. Y 3. Hernán era bastante carismático en su diplomacia y pintaba un escenario utópico para ellos. A finales de enero de 1521, el emperador se lanzó en una campaña punitiva en contra de las ciudades costeras del lago que habían formado algún tipo de amistad con los castellanos. Un par de ellas regresaron a la órbita mexica. Sin embargo, inmediatamente Hernán envió tropas para retomar estas ciudades. Para este punto, Cortés se estaba impacientando. Quería iniciar su gran ataque a Tenochtitlán, por lo que envió a Sandoval de regreso a Tlaxcala para ver si Martín López ya había terminado de construir los bergantines. En el camino, Sandoval castigó brutalmente a los habitantes de un lugar llamado el Pueblo Morisco, por haber matado a algunos castellanos tiempo atrás. Tras este terrible evento, continuó avanzando y se encontró a Martín López. Martín y miles de cargadores o tamemes tlaxcaltecas se encontraban transportando comida para el campamento en Texcoco y, más importante, llevaban las tablas y demás materiales para simplemente ensamblar los grandes barcos en la costa de Texcoco. El 15 de febrero de 1521, Sandoval y los miles de tamemes tlaxcaltecas entraron a la ciudad de Texcoco. Aquel fue como un enorme desfile militar y las columnas de tamemes marchaban al ritmo de tambores de guerra y conchas. Gritos de ¡Viva el emperador!, refiriéndose a Carlos V, y ¡Castilla y Tlaxcala!, retumbaban en el aire. Sin lugar a duda, esto había sido una gran hazaña: transportar por tierra, sin caballos, burros o mulas, una enorme cantidad de alimentos y prácticamente barcos desarmados. Los tlaxcaltecas se sentían comprometidos y confiados de que finalmente destruirían a sus grandes rivales. Las siguientes semanas se caracterizaron por un intenso ajetreo y ruido de trabajo, pues tenían que armar los barcos y cavar los canales donde pondrían las embarcaciones en el agua.
Hernán estaba animado y decidió lanzarse en una expedición al norte de los lagos. A los pocos kilómetros de su salida, se encontraron con una fuerza mexica, a la cual despacharon sin mayor problema. Al día siguiente, el ejército castellano, con la ayuda de unos otomís renegados, lograron capturar la ciudad de Xaltocán, una ciudad que fue muy prominente al inicio de este podcast. Naturalmente, el asentamiento fue saqueado sin piedad. En los días siguientes, Hernán y sus hombres conquistaron las antiguas e importantes ciudades de Tenayuca, la vieja capital histórica de los reinos chichimecas, y Azcapotzalco, aquella gran urbe que alguna vez fue el centro del imperio tepaneca, señorío de nuestro viejo amigo Tezozomoc y punto central de los primeros episodios de esta serie. Al quinto día de salir de Texcoco, Cortés arribó a Tacuba, la tercera y más pequeña cabecera de la Triple Alianza, aquella confederación que funcionaba como la espina dorsal del imperio mexica. Los de Tacuba, a diferencia de las otras ciudades, sí se prepararon para luchar, y tras una serie de violentos enfrentamientos, Hernán capturó la ciudad. Los tlaxcaltecas, como se estaba haciendo su costumbre, le prendieron fuego a gran parte de los edificios. Cortés, por su parte, intentó nuevamente concretar una paz, o aunque sea una reunión con el emperador mexica, pero tuvo poco éxito. Los tenochcas eran un pueblo orgulloso, y el odio entre ambos bandos, mexicas y tlaxcaltecas, tenía arraigos amargamente profundos. Tras 6 días de estancia en Tacuba, Hernán regresó a Texcoco. En el trayecto, más pueblitos se unieron a su bando. El viaje fue un éxito en este aspecto, pero sus hombres estaban agotados y había perdido a varios castellanos en el proceso. Este último punto empezaba a complicarle la existencia a Hernán, y vemos que aún en estos momentos no era el amo y señor indiscutido de los corazones de sus hombres. De hecho, uno de sus soldados, llamado Antonio de Villafaña, había cocinado un complot para asesinar a Cortés. El plan era el siguiente. Mientras Cortés estuviese cenando con sus allegados, un mensajero le traería una carta falsa de su padre, y al momento de que se pusiera a leerla, hombres leales a Villafaña matarían a los amigos de Cortés. El shock probablemente lo distraería lo suficiente para que pudieran darle el golpe de gracia. Paralelamente, Narváez sería liberado de su cautiverio en la Villarrica y escaparía rumbo a Cuba. Desafortunadamente para los conspiradores, el plan fue traicionado. Hernán decisivamente marchó hacia la carpa de Villafaña, lo arrestó, confiscó una lista de traidores y lo ahorcó en la plaza pública. Con esto resuelto, Hernán continuó con sus planes. Primero, quería convencer a los purépechas de unírsele y envió a una delegación para dialogar con ellos. Esta misión fracasó. Posteriormente, a finales de marzo, los castellanos, al mando de Sandoval, se lanzaron en la conquista del actual estado de Morelos, librando importantes batallas en Cuauhnáhuac, actual Cuernavaca, Huastepec, Xochimilco, Cuautla y Yecapixtla. Esta región era importantísima por su clima, capacidad agrícola y posición estratégica. De hecho, en el futuro sería uno de los principales lugares de residencia del caudillo de Medellín. Durante los siguientes días hubo batallas y derramamiento de sangre a través de diversos frentes. Sin embargo, los mexicas se iban desmoronando. En muchos aspectos, aquellas jornadas de abril parecían la crónica de una muerte anunciada. Dicho esto, y pese a repetidas solicitudes de rendición por parte de Cortés, los mexicas se rehusaban a doblar las manos. Realmente no había marcha atrás. Ambos bandos estaban envueltos, desde sus respectivos puntos de vista, en una batalla por el futuro. Y para los mexicas, realmente, estas eran las vísperas del fin de su mundo.